La doctora Georgina Aguilar, que es médica internista del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es el síndrome del intestino irritable? Se caracteriza por básicamente dos cosas importantes: dolor abdominal, o sea, dolor en la panza, crónico, y que se acompaña de cambios en la consistencia de las evacuaciones o también de la frecuencia. ¿Qué son las causas más comunes de este síndrome? Algo que es importante rescatar es que no es solamente una causa. Se cree que es una cuestión más de problemas con la flora intestinal, ¿no? Las bacterias buenas que tenemos ahí en el intestino, que crecen de más o que crecen de forma irregular y que nos traen como consecuencia estos problemas. También los pacientes llegan a tener problemas un poquito del movimiento del intestino, que nosotros le llamamos peristalsis, ¿no? Entonces, esa es otra de las condicionantes que puede propiciar el intestino irritable. La carga genética, también tener papás con intestino irritable, es un predictor muy importante para desarrollarlo. Y por supuesto, algo muy, muy importante es una interacción que le llamamos cerebro-intestino, que es algo muy frecuente también de pacientes que tienen algún tipo de situación de índole psicológica. Entonces, es un todo. Claro. Mencionó ahorita que cuando nos platicaba un poco qué era el síndrome del intestino irritable, la cuestión del dolor crónico como un síntoma. ¿Qué tanto es tantito? O sea, entiendo que el tema del dolor es complicadísimo porque incluso, bueno, pues es una experiencia subjetiva, es difícil de medir, pero ¿cómo puedo saber yo que lo que podría ser como un simple dolorcito de estómago es algo que me está pasando ya las veces suficientes como para considerar que es algo más? Cuando es un dolor que es recurrente, es decir, es un dolor que va y que viene, que no se quita y que persiste en el tiempo. Por ejemplo, si es un dolor que sentimos sobre todo a la mitad de la panza, que va bien en los últimos 3 meses, hay que pensar en intestino irritable, siempre y cuando se acompañe también de cambios en la consistencia de la popó, o a lo mejor voy más de lo normal al baño, o por el contrario, voy menos de lo que yo solía hacer. Esos son datos para pensar en, este dolor ya se está comportando como intestino irritable. Claro. Y ahorita que nos platicaba esta relación intestino-cerebro, ¿el estrés es un factor? Por supuesto. De hecho, se considera que son incluso a veces de las manifestaciones extra emocionales, ¿no?, en este tipo de padecimientos. Entonces es frecuente que los pacientes que tienen intestino irritable tengan de trasfondo también traumas, incluso vienen desde la infancia. Entonces así es la interacción. ¿Por qué? Porque también tiene que ver un poquito con el desarrollo. Quien controla la flora de nuestro intestino también está implicado la parte del cerebro. Entonces, claro que sí. Digo, independientemente de que suena, híjole, muchas veces las cuestiones que tienen que ver con sistema gastrointestinal tienen síntomas más o menos similares. Claro. ¿No? O sea, al final, pues sí, son cambios en el comportamiento intestinal y dolor, pues eso de repente es común. Lo que me preocuparía más es, bueno, no me preocuparía, pero me da curiosidad saber cómo se diagnostica que es intestino irritable en vez de otras de las cosas que podrían tener esos mismos síntomas. Claro, lo más importante es que son síntomas que son recurrentes, o sea, no se quitan, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo mejor alguna diarrea porque nos intoxicamos, se va a retirar. El problema con el intestino irritable es que recurre, viene, constante, no se quita. Para poder diagnosticarlos, y para eso vamos un poquito, hay ciertas pautas que los médicos utilizamos como una lista más o menos de síntomas que debe cumplir el paciente para poder catalogarlo. Es un diagnóstico que se hace durante el interrogatorio con el paciente. No necesitamos pruebas de estudio. Wow. Okay. Y luego, bueno, si resulta que tenemos, ¿qué se hace? ¿Hay un tratamiento? Por supuesto. El tratamiento es básicamente atacar los síntomas. Claro. Porque el origen viene de varios sitios. Entonces, no hay un medicamento que pueda eliminarlo de total, o sea, de lleno. Lo que tenemos o damos tratamientos es, dependiendo del síntoma que sea el más frecuente, por ejemplo, diarrea, muchos pacientes los tienen, otros son más de estreñimiento crónico, le damos tratamientos farmacológicos y también se tiene que acompañar de la dieta, que eso es algo muy, muy importante en este Difícil en estas épocas, ¿no? Pero muy difícil, exacto. Pero finalmente hay tratamiento sintomático que va a hacer que el paciente no tenga por qué interrumpir su vida por el dolor que justamente decían, ¿no? Es algo muy recurrente. ¿Y preventivos tipo probióticos o cosas así? Más que probióticos, la ingesta de fibra es lo que más hemos visto que hace una mejoría en cuanto al tratamiento o alivia las molestias del intestino irritable.
La ingesta de fibra que sea soluble, por ejemplo, que no se deshaga dentro de nuestro intestino, nos ayuda un poquito a regular esta parte. Otros son evitar consumo de ciertos alimentos que generan mucho gas por la misma descomposición que tienen, ¿no? Alimentos sobre todo procesados que generan muchísimo gas, también es una forma de prevenirlo, por supuesto. Y en aquellos pacientes que los lleguen a tener, también tenemos que tener el apoyo psicológico. Las terapias cognitivo-conductuales también es una parte fundamental para el tratamiento. Oiga, doctora, ¿ya hay, al final hay alguna consecuencia de tener síndrome del intestino irritable y no tratar? O sea, si tú aguantas y no te incomoda demasiado el dolor o la condición de la irregularidad de tu hasta intestino. crees que es, ayer cené pesado y ayer antier también. Pero ¿pasa algo si no se trata o es algo con lo que se puede vivir y no hay en realidad mayor problema? No hay en realidad mayor problema, no se ha asociado el intestino irritable con problemas de cáncer, ¿no? Que sería lo que nos preocuparía mucho. Totalmente. Realmente el porcentaje de casos que tenemos de esta asociación es muy pequeñito, podríamos decir menos del 5%, y justamente es eso que mencionas, que sea más la cuestión de se puede vivir con él, pero realmente no hay una complicación más allá de la incapacidad de las actividades diarias. Claro. Que eso es la principal preocupación de nuestros pacientes, por supuesto. Bueno, Claro, por lo menos no se queda más tranquila. Así es. Pues sí. Pues doctora Georgina Aguilar, muchísimas gracias por habernos visitado en la Hora Nacional.